Bien, buenos días chicos. Este video es en relación a el trabajo del parcial 3, evidencia 3, que es Simple Past y Past Continuous. Esta evidencia se va a publicar el día domingo y es para entregarse el día 15 de mayo. Ya hay un video que no realicé yo, es otra persona, y yo les voy a compartir este video para darles mi versión de la explicación. Ahora, lo voy a dividir en tres partes para que sea más sencillo. Y tenemos aquí la presentación. Simple Past y Past Continuous para segundos semestres. El valor de esta evidencia es del 30% del parcial. Y la fecha de entrega, como les indiqué, es para el 15 de mayo a las 10 de la mañana. Bien, vamos a empezar con el Simple Past y en el video próximo les voy a explicar Past Continuous y en el tercer video les voy a explicar cómo hacer la evidencia. ¿Sale? Vamos a empezar entonces con Simple Past. Bien, vamos a empezar con la introducción y la estructura básica del Simple Past. Y el Simple Past pues se utiliza para hablar de una acción que ya concluyó en un tiempo anterior al actual, es decir, en el pasado. La duración no es relevante. El tiempo en que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano, es decir, ayer o hace 20 años. Y bueno, la estructura está súper sencillo. Tenemos que las oraciones empiezan con nuestro sujeto, seguido de un verbo en pasado y finalmente el predicado. El predicado es lo que yo en clase llamaba choricito. ¿Se acuerdan? Bien, tenemos aquí tres ejemplos. Tengo my family visited Paris last year. My friends studied for the exam. Y you and Anna rented a car last year. Entonces, si se fijan, los ejemplos tienen las mismas estructuras, es decir, empiezan con el sujeto en la parte de aquí, siguen con un verbo en pasado y terminan con el predicado. Son oraciones bien sencillas, bien básicas. Si durante el video tienen alguna pregunta, háganmela por medio de Classroom. Por favor, eviten el correo electrónico, es más seguro el Classroom. Y indíquenme en qué número de plantilla está su pregunta o de dónde surgió. Esta información está en la plantilla número 2, ¿sale? Bien, vamos ahora a ver las reglas para el verbo en pasado. Me voy a regresar. El verbo en pasado resulta que para hacer los verbos en pasado, conjugarlos, hay unas reglas. Vamos a verlas. La regla número 1 dice que para formar el simple past de los verbos regulares en inglés, hay que añadir la terminación ed o la letra d a la forma básica del verbo. Si un verbo regular termina en consonante o una vocal aparte de la letra E, se le añade la terminación ed. Si un verbo regular termina con la letra E únicamente, nada más le agrego la letra D. Tengo aquí dos verbos, walk y smile. Entonces, si yo conjugo walk y smile a pasado, pues tengo que mi sujeto I walked, I smiled. Nótese que le agregué la terminación ed, como me indica aquí. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre walk y smile? Bueno, walk termina en consonante, entonces aquí agrego la terminación ed a este verbo. Smile ya termina con la letra E. Entonces aquí lo único que voy a hacer es agregarle la letra D al final. No se le agrega otra vez ed a este verbo. ¿Por qué? Porque ya termina en E y únicamente le agrego la D. Entonces conjugo con you walked, he, she, it walked, we walked, they walked. Y lo mismo sucede para la conjugación del verbo smile. Si hay alguna pregunta de la regla número 1, háganmela saber, está en la plantilla 3. Bien, la regla número 2 dice que los verbos que terminan en Y, cuando un verbo termina en Y, lo que voy a hacer es que voy a sustituir esa Y con una I más la terminación ed. Es decir, sustituyo la Y con la terminación ied. Por ejemplo, tengo aquí dos verbos, cry y reply. Entonces, cry voy a sustituir la Y con la terminación ied, entonces se convierte en cried. Reply, sustituyo la Y final con la terminación ied, entonces se convierte en replied. Ya conjugado, tengo I cried
I replied. Yo lloré, yo contesté. You cried, you replied. He, she, o it cried, o he, she, it replied. No son un solo sujeto, aquí son tres sujetos, él, ella y eso. Y finalmente tengo we cried, we replied, y ahora sí, finalmente, they cried, they replied. Ahora hay algunas excepciones. Por ejemplo, los verbos que terminan en vocal más la Y al final no siguen la regla número 2. Por ejemplo, tengo el verbo enjoy, disfrutar. Antes de la Y hay una vocal. Entonces, ¿qué sucede si yo quito la Y y le doy la terminación IED? Voy a tener muchas vocales seguidas. O, I, E y luego la ED, perdón. No puedo tener más de dos vocales juntas. Por lo tanto, aquí lo único que voy a hacer es aplicar la terminación ed de la regla número 1. Entonces, la excepción quiere decir que si un verbo termina en Y, pero antes hay una vocal, únicamente voy a agregar la terminación ed. Por ejemplo, enjoy se convierte en enjoyed, ya conjugado en pasado. Entonces, I enjoyed, you enjoyed, he enjoyed, we enjoyed o they enjoyed. Bien, si hay alguna pregunta de la regla número 2, está en la plantilla número 4. Hagan sus preguntas si hay por medio de Classroom. Vamos a la regla número 3. Los verbos a los que se duplica la consonante final. Con algunos verbos en inglés hay que duplicar la consonante final de la forma básica antes de añadir la terminación ed. Vamos a ver algunos ejemplos. La regla dice básicamente que si un verbo como el verbo stop tiene una sola vocal, la O, y termina en consonante, la P, entonces como tiene una sola vocal y termina en consonante, lo que va a suceder es que voy a duplicar la última consonante y luego voy a agregar la terminación ed para conjugarlo en pasado. Entonces, stop se convierte en stopped. Duplico la última consonante y agrego la terminación ed. El verbo hug, de abrazar, tiene una sola vocal y termina en consonante, entonces voy a duplicar la última consonante más la terminación ed, hugged, abrazó. Tap, que es hacer así, entonces tap tiene una sola vocal, termina en consonante, por lo tanto duplico la última consonante y después agrego la terminación ed para conjugarlo en pasado, tapped. Bien, entonces tenemos otros verbos que terminan con la letra C, X, W o Y. Estos verbos que terminan con estas letras, tenemos algunos ejemplos aquí. Vamos a ver qué sucede. Box, de boxear. Termina en X, aquí voy a agregar la terminación ed. Picnic es un verbo muy extraño, muy raro, porque termina en C, pero su pronunciación es como de K. Entonces aquí voy a agregar después del verbo la letra K y después la terminación ed. Picnicked. Finalmente, el verbo show, mostrar, termina en W, entonces aquí voy a agregar la terminación ed. Y finalmente play, vocal antes de la Y, entonces agrego nada más ed en vez de ied, porque hay una vocal antes de la Y. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Si hay preguntas de estas reglas, están en la plantilla 6. Bueno, los ejemplos son los siguientes. Ejemplos del simple past. You worked very hard last week. Tú trabajaste muy duro la semana pasada. She lived in Japan last year. Ella vivió en Japón el año pasado. They learned how to swim 2 years ago. Ellos aprendieron a nadar hace 2 años. She liked to sit in the sun. A ella le gustó sentarse en el sol. Y el ejemplo 5, he always walked to school. Él siempre caminó para ir a la escuela. Bien, si hay dudas en cuanto a los ejemplos, esto se encuentra en la plantilla 7. Quiero hacer la observación que aquí tenemos la estructura como se las mostré en la plantilla número 2, sujeto, verbo en pasado y predicado. Es decir, sujeto, verbo en pasado y el predicado.
Sujeto she, verbo en pasado y predicado. Sujeto they, verbo en pasado en negritas y predicado. Y así sucesivo. Entonces, está muy fácil. Chicos, esto es todo de lo que es el pasado simple en forma positiva. Únicamente lo vamos a ver, no vamos a ver en forma negativa ni en pregunta. Entonces, en el siguiente video voy a explicarles el tema past continuous y en el tercer video cómo hacer su evidencia. Bueno, es todo por este video. Siguiente video, past continuous.